Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, ante todo me presento, mi nombre es Agustina Repeto, soy licenciada en fonoaudiología, recibida de la Universidad del Salvador. He desempeñado mi trabajo en distintas residencias de adultos mayores para la rehabilitación de la disfagia y hoy en día me encuentro trabajando en INECO en la rehabilitación del lenguaje en adultos. Eh, Quiero agradecer esta oportunidad que me da el Hogar Rossmann para poder brindar esta charla abierta a la comunidad sobre qué es la disfagia en el adulto mayor, que me parece sumamente importante tanto para cuidadores como familiares, entender un poquito más de qué va esto y cuándo tenemos que estar alertas de consultar con algún especialista. Vamos a comenzar definiendo qué es la deglución. La deglución es un proceso fisiológico, reflejo, que consiste en transportar los alimentos que van de la boca hacia el estómago de forma segura. Eh, Acá, por ejemplo, yo usé la palabra sustancias, transportar sustancias, porque es todo lo que tenemos que transportar, por ejemplo, líquidos, alimentos sólidos, saliva, ¿sí? Todo eso que debemos transportar desde la boca hacia el estómago. Em, la deglución consta de tres fases. La primera es la fase oral, que se da obviamente en la cavidad oral en la boca. Va a depender de cómo se encuentren las piezas dentarias, la movilidad de la lengua, la musculatura de la masticación. Ahí se produce la masticación del triturado del alimento y una vez que eso se encuentra listo para ser deglutido, la lengua lo propulsa hacia la parte posterior, dando lugar a la segunda fase. La segunda fase es la fase faríngea, que acá se producen algunos mecanismos que son sumamente importantes para que es la protección de las vías aéreas. Uno es el cierre del velo faríngeo. El velo del paladar se encuentra en la parte posterior, ¿sí? Después del paladar duro viene el paladar blando, van a ver que es blandito, eso se eleva protegiendo las vías aéreas, evitando que el alimento vuelva por la nariz. Otra cosa que se produce es el cierre laringio, con algo que seguramente han escuchado hablar, que es la epiglotis. Esta tapita, que es la epiglotis, lo que hace es descender y evitar que penetren alimentos o ingresen alimentos a la vía aérea, ¿sí? A las vías respiratorias. Luego, sí, se da lugar a la fase esofágica, que a través de distintos movimientos y contracciones musculares va a ir descendiendo el alimento hacia el esófago. Ahora bien, ¿qué es la disfagia? La disfagia se pueden alterar cualquiera de estas tres fases que mencioné anteriormente. Puede alterarse una, dos o las tres. Y se produce por una dificultad al momento de tragar alimentos, líquidos, sólidos o la misma saliva. Se va a manifestar como una sensación de malestar al momento de tragar, puede ser dolor, sensación de que se queda el alimento atascado, y puede ser causado por distintos problemas. Uno puede ser en la cavidad oral, como dijimos, alteraciones en las prótesis o en los dientes, alteraciones a nivel de la garganta, como puede ser algún tumor, trastornos neurológicos, dificultades cognitivas que lleven a una mala deglución, entre otras causas. Obviamente esto va a afectar lo que es la eficacia y la seguridad de la alimentación, causando distintas complicaciones que después vamos a detallar bien, pero es la deshidratación, la desnutrición y la neumonía por aspiración. Bien. Em, la disfagia en el adulto mayor es lo mismo que decir presbifagia, serían sinónimos. En el adulto mayor se producen distintas alteraciones, como pueden ser la disminución del tono muscular, de la elasticidad muscular, pérdida de movilidad y rigidez en las articulaciones, osificación de los cartílagos. Entonces, todo esto hace que se ve afectada, por supuesto, la musculatura de la deglución y también, por ejemplo, la fuerza tusígena, la fuerza de la tos. Se involucran toda la musculatura de la respiración. Entonces, si esa musculatura está muy débil o muy afectada, no vamos a tener una tos eficaz. Nosotros en Fono lo que hacemos es evaluar el pico flujo de la tos, es decir, con qué fuerza tose y si esa tos es eficaz para proteger las vías aéreas. Es el principal mecanismo que tenemos para proteger esas vías aéreas y que cuando penetra algo o ingresa algo por ese cañito, digamos, que no tiene que ingresar, aparece la tos para eliminarlo, ¿sí? Y que vaya por el cañito que debería ir, ¿sí? Que es la faringe y no la laringe. Eh,
También en la presbifagia se producen alteraciones del gusto o del olfato, que puede ser mismo causado por alguna medicación que esté tomando o por disminución del número de papilas gustativas. A su vez, también estos medicamentos a veces generan una reducción de la saliva, ¿sí? Que eso también se produce una dificultad porque el alimento no está bien lubricado al momento de tener que ser deglutido. Bien, las consecuencias de impacto, como mencionamos, una de ellas es la neumonía por aspiración, ¿sí? Esto es lo que solemos escuchar más seguido, ¿sí? Eh, y se produce por distintas consecuencias, ¿no? Puede ser aspiración de líquido, de sólido o de la saliva. Si bien obviamente el pulmón no está preparado para recibir otra cosa que no sea oxígeno, el mayor problema se produce cuando no hay una buena higiene de la cavidad oral, ¿sí? Esto es algo que hay que hacer muchísimo hincapié porque a veces se pierde de vista. Entonces, este alimento que es aspirado o esta saliva que es aspirada eh, está contaminada de bacterias por una mala higiene. Por lo tanto, esas bacterias van a ingresar al pulmón y ahí es donde se va a producir probablemente una neumonía. Eh, bueno, y obviamente se puede dar de forma clínica, es decir, que muestra síntomas, había tos, refería a ciertas dificultades para comer algunos alimentos, o bien puede ser silenciosa. De repente realiza neumonías a repetición, eh, pero no había mostrado ningún signo aparente de que se estuviera aspirando, ¿sí? Puede ser que suceda a veces. La deshidratación y la desnutrición, ¿sí? Obviamente en estos pacientes se produce una pérdida para comer y beber, ¿sí? Y obviamente va a impactar directamente en la hidratación de este individuo y en la nutrición. A veces puede pasar que también por dificultades para poder manipular los utensilios o que no tenga deseo de comer y necesita de esta ayuda externa para dar inicio. Bueno, todos son cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta para ver qué está pasando. La deshidratación muchas veces se produce por una falta de deseo de tomar líquido, muchas veces también porque no consumen el líquido que deberían consumir, y esto genera una pérdida de saliva y de sequedad en la cavidad oral. Esto va a generar un aumento de la colonización de bacterias y obviamente va a facilitar el desarrollo de distintas infecciones dentro de la orofaringe, ¿sí? De la boca o de la faringe. Eh, por lo que también, obviamente, la deshidratación empeora, ¿no? Esos síndromes confusionales, el síndrome de fragilidad, la fatiga o la astenia. Entonces, hay que estar muy atentos en cómo está haciendo esa hidratación. Y la desnutrición también se produce muchas veces por una lentificación en el momento de las ingestas, o bien justamente porque el alimento se está yendo por otro lado, el cual no tiene que ir, es decir, que termina yendo hacia los pulmones. Por otra parte, el impacto psicológico y social es sumamente importante tenerlo en cuenta porque estos pacientes suelen sufrir de algún trastorno de ánimo, de depresión. La mayoría se termina aislando socialmente porque el momento de comer los angustia, porque tal vez requieren de tantos apoyos o adaptaciones que no se sienten cómodos, o mismo la tos que aparece al momento de la ingesta refieren tener cierta vergüenza de que, bueno, toso demasiado y me da vergüenza porque todos me miran, suele ser un relato bastante recurrente. También tiene un impacto, por supuesto, sobre los cuidadores, porque están tan sobrecargados sobre este momento de la alimentación, que tienen que prestar mucha atención a las distintas cuestiones que hay que estar alerta en ese momento y, por supuesto, con las complicaciones que generalmente se suman con las otras complicaciones que se suman este tipo de pacientes. Bueno, alimentos poco seguros. Estos son los alimentos que los pacientes suelen referir malestar al momento de comerlos, porque muchas veces no se llega a triturar bien, no se llega a desarmar bien, y presenta dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces se queda retenido en la garganta y no termina de ser deglutido, queda a veces pegado y por ejemplo, posterior a eso se van a dormir una siesta y ahí es donde también corre riesgo de que eso que quedó pegado luego sea aspirado.
sobre todo en esa posición horizontal. Estos alimentos son el arroz, el choclo, la avena, la chaucha, que tiene como una vaina, esa vaina muchas veces no se termina de triturar y queda, ¿sí? O las frutas con cáscara que suelen quedar pegadas. Bueno, lo que es la carne picada o alimentos de consistencia muy seca suelen tener dificultad para que ese alimento descienda. Entonces es importante emulsionarlo con algún aderezo. Eh, las hostias también suelen quedar pegadas en el paladar y si tienen mala movilidad de la lengua, se les dificulta poder despegarla. eh, o también algunas galletitas que al momento de ingresarlas a la boca se hacen una arena. Ahí, si se produce una incoordinación entre la respiración y la deglución, puede que ese polvillo directamente lo aspire. Y todos los alimentos que cambien de textura al ingresar a la boca. Por ejemplo, el helado, el hielo picado, la gelatina, tienen una textura que al ingresar a la boca, por el contacto con la saliva y el calor, se transforman en líquidas. Entonces, esas pueden ser bastante riesgosas en estos adultos mayores y se aspire el líquido. Em, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la administración de los medicamentos? En un primer lugar, si nosotros necesitamos triturar ese medicamento, eh, preguntar al médico si se puede o no triturar. Hay fórmulas que no se pueden ser trituradas porque cambiaríamos el beneficio que necesitamos que genere ese medicamento, entonces pueden ser como los sublinguales o que tengan alguna cubierta como las cápsulas y tienen un líquido adentro. Bueno, eso no se puede triturar, entonces preguntamos al médico qué otra opción nos puede ofrecer en ese caso. Si nosotros lo trituramos, es muy importante que ese medicamento quede triturado a polvo, que no queden algunos pedacitos chiquititos, ¿sí? Que quede triturado a un polvo fino como si fuera una harina y eso se puede administrar con el agua espesada o bien con alguna cucharada de algún alimento que le guste, puede ser algún puré de frutas o yogur, y de esa forma no vamos a tener ningún problema. En el caso de que tenga que tomar algún jarabe, también se puede espesar el jarabe a la consistencia que necesitamos y listo. Algo que les pido siempre y me parece que es sumamente importante que lo tengan en cuenta es no mezclar el alimento, perdón, no mezclar la medicación con el alimento, es decir, tirarlo en todo el plato. ¿Por qué? Porque puede pasar que justo ese día no termine de comer todo el plato, todo el menú, entonces queden partes de la medicación en el plato y no llegue a consumir toda la medicación como corresponde. Y otra cuestión que es importante es que muchas veces estos medicamentos tienen un sabor bastante desagradable, amargo, y puede que afecte el sabor y el gusto de ese de ese alimento. Entonces, si de por sí ya estamos haciéndole modificaciones en la textura de la comida o que le estamos limitando a comer algunas cosas, entonces si a eso le agregamos, que le tiramos el medicamento sobre el alimento y cambia el sabor, no es muy agradable. Bueno, ahora sí, este punto. Lo que son los cuidados en la higiene bucodental. Bien, vamos a cepillar los dientes y la lengua, y en caso de que tener prótesis, se retira, se cepilla la prótesis. Y lo que vamos a hacer es un buche, en realidad 4 o 5 buches todos los días, una vez por día, de plaque out, diluido con un poco de agua. ¿Sí? Todo se repite todos los días, una vez por día. Y lo recomendable es esperar 2 horas más o menos para volver a comer, porque de esta forma, si no, haríamos que no tenga el efecto que esperamos. Secar bien los labios, la comisura. En caso de que la persona no lo pueda hacer de forma autónoma, bueno, se le ayuda a realizarlo y se le informa sobre la importancia de la higiene dental. Y por último, utilizar Hernex. Este buche se recomienda hacerlo 5 veces al mes. ¿Sí? Hacemos un buche por la noche. Por ejemplo, uno ya se queda como fijo, todos los lunes a la noche hago un buche de Hernex, ¿sí? Y esta limpieza se debe realizar después de cada ingesta, ¿sí? Después de que se come, siempre se debe limpiar la boca. Bien, ¿cuáles son las pautas de alarma? Estas son las pautas que tenemos que tener en cuenta y donde debemos alertarnos para ver si vamos a consultar con algún médico o un fonoaudiólogo para ver si es necesario realizar alguna adaptación
en la dieta, si es necesario hacer alguna prueba objetiva o subjetiva, ¿sí? Eh, bueno, estas pautas de alarma son, por un lado, los cambios en la secreción, es decir, aumenta la secreción o cambia a un color verdoso, ¿sí? La fiebre, infecciones respiratorias que sean muy recurrentes, el babeo, puede ser durante la ingesta o posterior a la ingesta que también babeen, ¿sí? O el carraspeo. La tos posterior a la deglución, ¿sí? Puede ser un indicador de que algo está ingresando por un lado que no debe ingresar. La sensación de stop es esto que yo les decía, que a veces se queda como la sensación de que quedó el alimento acá y no puede bajar. Las náuseas, el reflujo gastroesofágico, los cambios en la voz posterior a la ingesta, es decir, que aparezca una voz húmeda eh, después de que comió, la desaturación o los cambios en la frecuencia respiratoria, dificultades para tragar, malestar o dolor, regurgitación nasal, es decir, que vuelve el alimento por la nariz, eh, restos de alimento en la boca, es decir, una mala higiene oral. Esto no tiene que ver con la higiene propiamente dicha del cepillado, sino que la higiene que se hace posterior a las ingestas. Eh, Esto de recorrer con la lengua y ver que no haya quedado ningún resto de alimento y volver a tragar, ¿sí? Si esto falla, hay que estar atentos también. Los tiempos de ingesta muy alargados, los cambios de hábitos en la alimentación, empezar a evitar distintos alimentos. Bueno, ahí es importante preguntar, pero ¿por qué no querés comer esto? Eh, ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que te duele? ¿En qué notas alguna dificultad? ¿Sí? Preguntar por qué está pasando esa evitación. La pérdida de peso, ¿sí? Y el rechazo a las comidas, ¿sí? O la pérdida de apetito. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya sido útil y bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo y por escucharme.